Buenas, buenas. Mi nombre es Isaías Manuel Aristi. Soy estudiante de Ingeniería en Software. Estoy dando la materia de Ingeniería en Software 1, la cual está impartiendo la profesora Sorangi Martínez Rivas. Voy a estar tratando la unidad número 4, que está bajo el tema medición de software. ¿Qué es medición en software? Es el proceso de recopilar, analizar y utilizar datos sobre diferentes aspectos de un sistema de software, con el objetivo de mejorar su desarrollo, gestión y mantenimiento. Tipos de medición. Cuando hablamos de tipos de medición, tenemos 4 tipos de medición que son los más utilizados en ingeniería de software. El primero es la escala nominal, que se utiliza para etiquetar variables sin ningún valor cuantitativo. ¿Qué significa esto? Que en este tipo de medición no hay un valor jerárquico. En este tipo de medición, la clasificación, no hay un dato mejor que otro. Si tú tienes, por ejemplo, un grupo de categoría, eh, entre ese grupo de categoría no hay un dato mejor que otro, porque este tipo de medición no toma orden jerárquico, no hay un dato sobre encima de otro ni más importante que otro. La siguiente es la escala ordinal, que esta permite establecer un orden o jerarquía entre la categoría, pero la distancia entre los valores no son uniformes o medibles. Esto podemos decir que es la inversa de la escala nominal. ¿Por qué? Porque aquí los datos sí tienen, sí tienen un orden jerárquico. Por ejemplo, si tú tienes un nivel de gravedad de un error, donde tú tienes una categoría de datos que sea crítico, mayor, menor o estético, sabemos que crítico es peor que mayor, pero no sabemos decir que la diferencia entre crítico y mayor sea la misma que entre menor y estético. En este tipo de escala, la jerarquía de los datos sí se toma en cuenta. Eh, la siguiente es la escala de intervalo. Esta permite ordenar los datos y medir la distancia entre ellos. Por ejemplo, los datos se clasifican en un orden. Podemos poner un ejemplo de la temperatura de un CPU, o sea, no, de un servidor, donde se ejecuta un software. Una temperatura de un 20 grados, de 20 grados Celsius y 40 grados Celsius tiene diferencia de 20 Celsius y una de 40 y una de 60 Celsius. También tiene una diferencia de 20 Celsius, pero 0 Celsius no significa ausencia de temperatura. O sea que el 0 aquí no se toma en cuenta. La siguiente escala aquí es la escala de la razón, que esta es la escala más completa, ya que permite medir la distancia y tiene un cero absoluto, lo que significa que el cero indica la ausencia total de las categorísticas medidas. Por ejemplo, si tú tienes número de líneas de código, tiempo de respuesta, número de defectos. 0 líneas de código significa ausencia de código y un tiempo de respuesta de 10 milisegundos es doble de rápido que uno de 20 milisegundos. Métricas. Cuando hablamos de métricas, hablamos que podía definirse como un indicador numérico que se utiliza para medir características específicas de un software o un proceso de desarrollo. Dentro de esta característica
yo elegí la característica, una de las características más, una de las métricas más utilizadas, que es la densidad de efectos. La densidad de efectos mide el número de efectos encontrados en una cantidad específica de líneas de código. Como por ejemplo, se calcula dividiendo el número de efectos encontrados por el tamaño del software, generalmente expresado en miles de líneas de código. Hablamos en ingeniería de software cuando los ingenieros de software están desarrollando un software a nivel de esta característica o de estos conceptos. Vamos a hablar de qué medir cuando se está desarrollando un software y qué debe de tomar en cuenta un desarrollador de software. Primeramente, dentro de la funcionalidad del software se puede medir. Vamos primero a definir brevemente qué es lo que es una funcionalidad. Se refiere a la capacidad del producto de software para proporcionar funciones que satisfagan las necesidades declaradas o implícitas cuando se utiliza bajo condiciones específicas. Cuando hablamos de funcionalidad en lenguaje llano, estamos hablando de la característica del software que le permite interactuar al usuario con dicho software. Dentro de estas funcionalidades se pueden medir la completitud funcional, que no es más que el grado en que el conjunto de funciones cubre todas las tareas y objetivos del usuario especificado. También se puede medir la corrección funcional, grado en que el producto o el software proporciona los resultados correctos con la precisión requerida. O sea, cuando un usuario demanda una función, la corrección funcional va a medir con qué precisión esté requerida. También se puede medir la pertenencia funcional, que no es más que el grado en que las funciones facilitan la realización de tareas y el logro de objetivos específicos. Fiabilidad. Cuando hablamos de la fiabilidad, estamos hablando de la capacidad de un software para desempeñar las funciones específicas, cuando se usa bajo condiciones y periodos de tiempo determinados, sin interrupciones o fallos. Cuando usted utiliza un software sin interrupciones o fallos, aquí el desarrollador de software evalúa la madurez del software, que no es más que el grado en que el sistema o componente cumple sus funciones sin fallo bajo condiciones normales de operación. También se puede evaluar la disponibilidad, capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible para uso cuando se requiere. Esto evalúa la disponibilidad, la fiabilidad aquí evalúa qué tan disponible está ese software cuando el usuario demanda la función o demanda utilizar dicho software. La tolerancia a fallo, que es la capacidad del sistema o componente para operar según lo previsto en presencia de fallos de hardware o de software. Capacidad de recuperación, recuperar los datos directamente afectados y restablecer el estado deseado del sistema en caso de interrupción o fallo cuando el usuario está utilizando este software. Detenidamente, cómo puede restablecerse el software donde el sistema tiene fallo o interrupciones. Cuando hablamos de usabilidad, estamos hablando de la capacidad del software para ser atendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario cuando se usa bajo determinadas condiciones. Dentro de la usabilidad podemos medir el reconocimiento de la adecuación, que no es más que la capacidad del producto
que permite al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades. Este es importante. Esto mide, aquí los desarrolladores de software van a medir si ese software que se desarrolló, el resultado de ese software de cumplir con esas necesidades, si es importante, si está cubriendo las necesidades que se requiere. La capacidad de aprendizaje, capacidad de producto para que el usuario pueda aprender a usarlo rápidamente. Si es intuitivo, si tiene una documentación o un manual específico e intuitivo que los desarrolladores de software hayan puesto ahí. Todo esto se evalúa. Operabilidad, capacidad del producto para que el usuario pueda operarlo y controlarlo con facilidad también. Protección contra errores, que no es más que la capacidad del sistema para proteger a los usuarios de cometer errores. Estética de la interfaz de usuario, que intuitivo puede ser, lo atractivo que puede ser para el usuario. Y accesibilidad, la capacidad del producto para ser utilizado por personas con gama más amplia de características y capacidades. Cuando hablamos de eficiencia, se refiere al rendimiento relativo a la capacidad de recursos utilizados bajo condiciones. Dentro de esta podemos medir los comportamientos temporal del dicho software, que no es más que el grado en que los tiempos de respuesta o los tiempos de procesamiento y los índices de rendimiento cumplen con los requisitos. Utilización de recursos, grado en que las cantidades y tipos de recursos utilizados por el producto, capacidad, grado en que la capacidad de rendimiento máxima del producto o sistema cumple los requisitos. ¿Qué medir en ingeniería de software? Cuando hablamos de la medición en ingeniería de software, estamos hablando que es fundamental para el control, ¿verdad? La mejora y la toma de decisiones informadas. Se puede medir diversos aspectos en ingeniería de software. Se puede medir el producto, que es el software en sí. Aquí se mide el tamaño, se mide la complejidad, qué tan complejo puede ser ese software, el tamaño de software, qué tan grande, cuánto cubre el software, calidad del código, qué tanta calidad tiene ese código, qué tanta tolerancia a errores tienen esos nodos. Y la seguridad, qué tan seguro es ese software. ¿Verdad? Cuando hablamos de procesos, de la medición de procesos, ¿qué se mide aquí? Se mide la productividad de ese software. ¿Cuánto satisface ese software a nivel de productividad? Eficiencia del proceso y calidad del proceso. El proyecto, la presentación del proyecto de este software mide el progreso, el esfuerzo que los desarrolladores utilizaron para esto, el riesgo y satisfacción del cliente. Aquí, aparte de esto, también se puede mencionar la calidad del producto, que bajo la calidad del producto también se pueden medir los efectos o la fiabilidad o la usabilidad y el rendimiento. También la seguridad que está aquí, que es vulnerabilidades, tiempo para parchear, o sea, de parche,
mantenibilidad, portabilidad. También se puede medir el proceso de desarrollo, la productividad, el progreso de desarrollo, eficiencia del proceso. También se miden los costos, cuánto va a costar. Los recursos también, los recursos que va a tomar, el esfuerzo, el personal también, tamaño del equipo, la rotación del personal, herramientas, uso de herramientas de desarrollo, pruebas, etcétera. Pero, eh, pero la elección de qué medir dependerá de los objetivos específicos del proyecto, la organización y las necesidades de las partes interesadas. En resumen, en esta unidad pudimos ver todo lo que es la medición a nivel de software que los desarrolladores deben de tener en cuenta cuando van a desarrollar un software. Gracias por su atención.